Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Quiero que abra ahí. Uno de los deseos del Espíritu Santo es que edifiquemos una vida sólida de fe. Ese es lo que desea el Señor. Que cada vez que pasa el tiempo nosotros nos mantengamos, hermano, firmes en lo que respecta a la fe. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir crecer hasta no temer a las circunstancias de la vida. Porque de seguro nos vamos a encontrar con circunstancias en la vida difíciles, como seres humanos que somos. A veces pasan esas cosas. Es decir, cuando lleguen los momentos de crisis, enfermedad o situaciones difíciles, podamos nosotros tener una fe intacta, fuerte. Una fe que nos permita vivir una vida sólida en Dios. En otras palabras, edificar una vida sólida de fe te va a permitir enfrentar la vida sin miedo. ¿Por qué? Porque se comprende más lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, y quiero que vayamos ahí, y vamos a ver cómo este hombre, hermano, tenía una fe sólida. Y la palabra dice así en Romanos 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, oiga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note que no solamente vencedores, sino más que vencedores. O sea, ese es otro nivel ya. Pero si nota, esto quiere decir, en otras palabras, nada de lo que nos rodea o nos pueda pasar nos va a oprimir o nos va a derrotar si nosotros construimos una vida sólida de fe. Porque eso es lo que el Señor desea. Por eso nos trajo la fe. La fe, sabemos nosotros que no es de este mundo, sino que es algo de Dios. Es algo que viene de arriba y es inyectada a nuestra vida, esa clase de fe más elevada que hay, y que es la que nos permite mantenernos firmes a pesar de todas las circunstancias. Por eso, hermano, edificar una vida sólida de fe nos permite robustecernos en los caminos de la vida. Por eso repito, versículo 37, que a mí me impacta, dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Pablo está apropiándose y confesando ser un vencedor. Y es muy importante cuando leemos la Biblia, y especialmente a Pablo, de cómo se mantiene en todas sus circunstancias con una vida llena de fe. Entonces, esto quiere decir que nunca se puede ser un vencedor hasta confesar que lo es. Por eso debemos de mantenernos diciendo: soy un vencedor. Pablo se mantenía diciendo: no solo soy un vencedor, sino más que vencedor. Y cuando mira la vida de Pablo uno y lee de él, se da cuenta que muchas cosas en su vida no eran tan fáciles. Porque estuvo en persecuciones, estuvo, hermano, con falsos hermanos, ahí lee usted, en tribulación, a veces con hambre, a veces con ayunos forzados, a veces, hermano, mire, en naufragios, etcétera. Pero lo que, hermano, él nos quería enseñar a nosotros es que si mantenemos una vida de fe, eso nos va a ayudar para que nosotros enfrentemos la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque una confesión mala es una confesión de fracaso y de derrota y de supremacía de Satanás. Supremacía de Satanás porque le estaríamos dando mayor importancia si hablamos negativamente. Por eso, hermano, debemos cuidar lo que hablamos. Debemos cuidar lo que decimos, lo que expresamos.
¿Por qué le digo esto? Porque algunos solamente pasan hablando de su lucha con el diablo, ensalzando al diablo de esa manera. Lo tremendo es que el hablar de estar luchando con el diablo, de cómo le hace enfermar, de cómo impide su prosperidad, es una confesión de derrota, es una confesión de fracaso. Porque es como que le estamos dando supremacía a él. Ahora, cuando uno habla de cosas buenas y de lo que Dios ha hecho y puede hacer, es una confesión de victoria que glorifica a Dios. Y eso es lo que uno debe de aprender en la vida, porque se aprende. Porque uno no viene en este caso enseñado de esa manera, pero cuando uno empieza a aprender a tener una vida sólida de fe, entonces como que los milagros automáticamente se vienen dando en la vida. Por eso, hermano, debemos empezar a hacer las confesiones correctas para edificar una vida sólida de fe. Las confesiones correctas hacen que tu vida, hermano, se haga fuerte en Dios. Claro, tenga por seguro que algunos no le entenderán. No le entenderán cuando ande por la fe, pero debe de hacerlo de todas formas. Porque hay personas que no comprenden porque se mueven más en lo natural o en la vida natural que en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de la vida sólida de fe, uno se ha apropiado de las palabras de bendición. Recuerde que una de las cosas que debe de apropiarse uno desde que conoce al Señor es de las cosas de bendición. Le voy a dar un ejemplo de una persona que no se apropia de la fe. Y eso es muy importante que me ponga atención, porque le va a ayudar a crecer un poquito más en el sentido de cuando queremos algo y confesamos algo. Por ejemplo, una persona que no se apropia de la fe y de las palabras de bendición, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio. Ejemplo, la hermana Tacuarí y el esposo Eulalio, ¿verdad? La hermana Tacuarí le pide oración en casa porque está enferma a su esposo. Y el hermano Eulalio ora y declara: gracias te doy, Señor, por la sanidad de mi esposa, y oro por ella y le pone las manos. Gracias, Señor, dice, porque me has oído, y gracias, Padre, porque sé que esta oración es clave. Y bueno, y le pone las manos ahí a su mujer y se va a la iglesia. Su mujer se queda en la casa. Luego, al llegar después del culto a la casa, le dice la hermana Tacuarí: ¿pediste oración por mí? Él contesta: no. ¿Cómo? ¿No pediste oración por mí? Y ella dice: pero ni les contaste que estoy enferma. No. ¿Por qué? Porque ya habíamos orado y declarado que Dios oyó nuestra oración. Y sigue el hermano Eulalio: ¿por qué pedir que oren por él? O sea, que ¿por qué pedir que oren ellos? ¿Dios nos oyó o no nos oyó? Oiga, esto es muy importante. Porque este hombre está declarando con una fe sólida. Está declarando que su esposa está sana. Aparte, sería otra cosa si no hubiéramos declarado, le dice el hermano, que nos oyó Dios. Si no hubiéramos declarado que Dios nos oyó, por supuesto voy a decir: hermanos, oren por mi esposa. Pero cuando yo he declarado, eso es vivir una vida sólida de fe. Estoy creyendo de que aquello se va a hacer realidad, porque si no, hermano, estoy haciendo una negativa. Lo tremendo es que estas son las cosas que nos derrotan. ¿Por qué? Porque la confesión vuelve a hacer lo mismo y no avanzamos en nada. ¿Me explico? ¿Entiende lo que le trato de decir? Mire, a veces estamos como aquel hombre que edifica la casa y echa el fundamento un día y lo saca el otro día, y así una y otra vez. Por eso, hermano, cuidémonos de las confesiones incorrectas. ¿Por qué? Porque cuando pedimos oraciones de nuevo, es como que decimos que Dios no nos oyó. Eso es difícil hacerlo. Pero cuando tú ya has entendido, comprendido cómo es el proceder de Dios en cuanto a pedir, entonces, hermano querido, te das cuenta de que es tiempo nada más de esperar. El consejo es: tome una posición y permanezca firme en su confesión.
Es decir, yo permanezco firme en la confesión que he hecho porque yo, o sea que la hice con mi corazón, y si la he hecho con mi corazón, Dios oirá mi petición. Por eso es necesario edificar una vida sólida de fe. Si logramos edificar una vida sólida de fe, nuestras oraciones van a ser o van a tener más peso. Y eso se aprende en la vida, hermano, porque todos a veces se nos olvida que Dios quiere que le creas realmente y que mantengas esa vida sólida de fe y esperes. ¿Para qué? Para que podamos entonces declarar con convicción que Dios nos ha oído la oración, que Él ha respondido y que aunque no lo ha hecho todavía, pero ya respondió. Entonces, cuando uno se ha apropiado de una bendición, no debe de volver a repetir la misma oración, porque entonces estamos diciendo que Dios no nos oyó. Incluso, mire, no le debe de importar lo que vea, lo que sienta o lo que los sentidos le digan. En otras palabras, es quedarse con ella y sostenerla como un ancla sostiene un barco en la marea. Ahora, la pregunta: ¿cómo puedo acercarme a Dios si aún la petición no tiene respuestas? Sería la pregunta. ¿Cómo tengo que acercarme entonces si yo no he conseguido aquella respuesta que anhelo, que deseo, que quiero, que de verdad la necesito? Usted puede decir estas palabras, recuérdelas, que es muy importante porque oramos todos los días, o nos acercamos por lo general siempre con Dios. Bueno, me imagino que usted por lo menos le da gracias al Señor todos los días, porque así debe de ser. Pero uno puede decir, si aquella petición me ha llegado: Padre, por tu misericordia, te pido contestación a la petición que he hecho delante de tu presencia. Señor, ya te he hecho la petición y te recuerdo una vez más que anhelo y deseo que me respondas. Esa sería una oración correcta. Por eso es que a veces dice uno, o mejor dicho, la Biblia dice, vosotros no sabéis orar, por eso es que no recibís. Y note que nos está diciendo a todos. Pero esa sería la oración correcta. Padre, por tu misericordia, por tu amor, te vuelvo a recordar, Señor, que ahí tengo mi petición y quisiera contestación de ella. Y ahí usted va a empezar a descansar. Mire, esta petición es correcta. Esto es andar por fe y permitir mantener una confesión positiva, mantener una confesión sólida de lo que anhelamos, de lo que deseamos. Y mantenerla ahí intacta, no importa el tiempo que tenga que pasar. Claro, a veces al no recibir rápido, escucha, esto es muy importante también. Al no recibir rápido la contestación a la petición, el diablo en su astucia le va a decir que vaya a pedir oración a cierto siervo o a cierta sierva de Dios. Mire, algunos dirán, no creo que el diablo le diga a uno que vaya a pedir oraciones. Pero téngalo por seguro que lo hace. ¿Por qué le digo esto? Porque al diablo no le importa ceder un poco. Si sabe que te va a tener con un pensamiento de derrota y de duda, y si sabe que al final te va a ganar, él no le importa ceder un poquito. Esto es como el juego de mi hermano y yo. Mi papá nos había enseñado un juego a nosotros de cartas. Y nosotros íbamos a los velorios y ahí se jugaba con la gente, un juego que se llamaba banquito, ¿verdad? Entonces yo era el que usaba las cartas. Mi papá me había enseñado un truco de poner cartas grandes y de poner cartas pequeñas, y se ponían puchitos así en las mesas y la gente ponía su dinero en cada una de las cartas y el que tenía la carta mayor era la que ganaba. Entonces, como yo sabía, yo ponía todas las cartas, ponía 7 grupos, habían 7 personas, y se quedaba una sola en donde yo la abría, y si era mayor la carta y las otras eran menores, entonces nosotros ganábamos. Entonces yo sabía poner las cartas mayores y las cartas menores, pero solo sabía mi hermano nada más y yo. Entonces, tenía 10 años, 11 años apenas. Y entonces llegaban todos ahí a jugar con nosotros y
Claro que no sabían que era mi hermano el que estaba ahí. Entonces ponían todos ahí y de repente decía mi hermano, poneme otra, por favor, quiero jugar más. Entonces yo le ponía una grande y él le ponía esta chiquita y me dejaba la grande. Entonces cuando yo levantaba la grande y le ganaba a todos, pero algunos los hacía ganar para mientras seguía la jugada. Lo tremendo es que, hermano querido, es lo mismo. El proceder del diablo es parecido. O sea, no le importa ceder un poco hasta tener una posición donde pueda quitarle todo. Y así éramos nosotros. Ya cuando mirábamos que alguien estaba así, que se quería ir, le poníamos cartas mayores para que darle un poquito, para que ganara. Pero luego cuando se emocionaba ponía todo y ahí le quitábamos todo. Eran centavos los que jugábamos y todo, pero después había un amigo ahí que se nos quedaba viendo, que nos conocía del barrio. Y dijo, bueno, estos están haciendo trampa. Pero nunca se dio cuenta de cómo hacíamos aquella trampa. Porque el naipe estaba pero bien hecho, cómo ponerlo. Y nadie sabía, sino solo yo y mi hermano. Y así es el enemigo. Y le dábamos el dulce y de repente, ¡pum!, los dejábamos sin 5. O sea, lo que trato de decir es que el enemigo puede ceder un poco para después quitártelo todo. Por lo tanto, tenga cuidado en eso. Por eso es necesario edificar una vida sólida de fe, es decir, tomar la palabra de Dios y quedarse con ella, decir, Señor, tú lo dijiste, yo me quedo con ella, me apropio de ella. ¿Para qué? Para que el diablo no le desaloje de su posición firme. Y aunque pasen los días y no mire nada, no importa, no ceda un centímetro, porque eso le desagrada a Dios. Mire, el enemigo debe de saber que usted va a retener la confesión, truene, llueva o relampaguee, va a mantener la confesión de victoria hasta el final y no se rendirá, oiga esto por favor, aunque tenga que morirse. Esa es la posición de un guerrero. Y esa es la posición que Dios quiere que tengas tú y yo, tener una convicción sólida de fe. Por eso es que, hermano, hasta que, mire, quizás tenga que partir, pero eso le agrada a Dios, porque la Biblia dice, Apocalipsis 2:10, mire cómo dice este versículo: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Oiga, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oiga esto por favor. Esto quiere decir que la muerte te puede alcanzar, pero la recompensa de gloria será mayor, como lo fue con los que ya partieron. Muchos de los que ya partieron ahí en la galería de los héroes, Hebreos 11, muchos de ellos no vieron sus oraciones cumplidas. Hoy las estamos viendo nosotros por misericordia, pero muchos de ellos no las vieron, pero las vieron sus hijos, sus descendientes. Ellos dicen que murieron en fe. Otros dicen que por la fe conquistaron reinos. Otros dicen que se hicieron poderosos en la batalla por la fe. O sea, entraron sin ser expertos en armas o sin ser expertos en la lucha. Sin embargo, cuando entraron por la fe, dice que Dios los hizo poderosos en la batalla. La fe los llevó, hermano, a hacer ese montón de maravillas. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, se impacta la forma de cómo muchos de ellos, hermano, por la fe, dice, fue Daniel al foso de los leones y los leones, hermano, se les tapó la boca. Por la fe Gedeón peleó con 300 hombres y destruyó 1,000,000 de madianitas o amalecitas. Por la fe, hermano querido, Moisés extendió la vara y el mar se abrió. Y ahí empieza a decir por la fe, hermano. Pero el versículo que me impacta más
y es el versículo 34 de Hebreos 11, es que dice que por la fe se hicieron poderosos en la batalla. Quiere decir que estos hombres no tenían, hermano, experiencia, sin embargo Dios les dio la victoria, pero porque mantuvieron una fe sólida. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, dice, hermano, y Dios le dio por su misericordia las promesas. Y así podemos hablar, hermano, de muchas de ellas, y podemos ver de cómo estos hombres, hermanos, se apropiaron de la fe y vivieron una vida sólida esperando en el Señor, y lo recibieron. Entonces, lo que al Señor le gusta es que nosotros permanezcamos firmes, reconociendo que Él nos ha oído. O sea, tú debes de reconocer que Él te ha oído y dejar ahí, decir, Señor, aquí yo me planto acá, y yo sé que tú me has oído. Y quizás va a pasar el tiempo, quizás otros te van a mirar, quizás incluso se van a burlar de tu confesión, de lo que hablas, de lo que dices, y van a decir, ¿será que es así? Pues sigue adelante, así va a ser. Como Caleb y Josué, me imagino, ellos no estaban en la condición que estamos nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano, que es el que nos consuela, que nos ayuda a ir adelante, hermano. Pero aquellos hombres se mantuvieron 40 años en el desierto. Hay que mantenerse 40 años en un desierto, hermano, creyendo a algo que según los demás era ridículo. Ellos dijeron, no, Moisés dijo, y que le dijo Dios de que íbamos a entrar a la tierra y que vamos a tener esta bendición, y nosotros lo creemos porque Dios ha hecho milagros, señales. Hemos visto cómo Dios ha obrado poderosamente. Hemos visto que el Señor que tenemos es real, y que si Él dijo por boca del siervo que llamó que va a ser así, así va a ser. Y ellos se mantuvieron con una fe sólida, hermano. Y me imagino yo, imagínense 40 años, hermano, es una casi una media generación. Imagínense usted, hermano, más de una media generación esperando. Los niños crecieron, hermano. Aquel que tenía de 5 años creció a 45 años. Y los padres comentaron, mire, esos dos locos están pensando que van a entrar a la tierra de Canaán. Y los padres contaminaron a sus hijos, que Moisés nos dijo que nos íbamos a entrar a la tierra prometida, donde hay leche, miel, hay grano, hay alimento, hay bendición, hay ríos, hay plantas, hay de todo eso. Y hermano, y los contaminaron. El hecho está que la Biblia dice que de los 21 años para abajo nada más entraron. Y de ahí toda la generación esa se perdió y murió en el desierto, porque no se apropiaron de la fe, no se apropiaron de las bendiciones que había soltado Dios y que había dicho Dios que lo iba a hacer. Pero ellos no se apropiaron porque no tenían una vida sólida de fe. Sin embargo, Caleb y Josué sí mantuvieron una vida sólida de fe y se plantaron y dijeron, no, nosotros por la fe lo recibimos. Y se callaron 40 años, hermano. Me imagino la burla de aquellos que pasaban a la par de ellos. Y le decía, mire, estos locos todavía piensan que Dios los va a bendecir. Y ellos decían, sí, nos va a bendecir, sí vamos a entrar. Y cuando entremos, ustedes no van a entrar. Cabal, no entraron por incrédulos. Pero usted lo lee. Entonces, lo que al Señor le gusta es que nosotros permanezcamos firmes, reconociendo que Él nos ha oído. Por eso, hermano, recuerde, nuestras palabras nos pueden mantener cautivos o nos ponen en libertad. Tu palabra te puede tener cautivo y puede tener cautiva la bendición. Entonces, aprendamos a declarar por la fe de que está hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que confesamos con la boca es lo que domina nuestro ser. ¿Por qué? Porque el hombre siempre anda confesando lo que cree. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas más, eso es lo que tú crees.
Si tú eres una persona que constantemente habla en negativo, pues déjeme decirle que constantemente las cosas se van a dar en negativo porque estás pensando siempre así. Y tu confesión en ese caso no es correcta. Por eso, hermanos, si usted solo habla de fracaso y de debilidad, es porque cree firmemente en eso. Cree simplemente en eso. Mire, todo lo que usted habla y que dice y que no sé qué y que no sé cuándo es lo que usted es. Porque lo que piensas es lo que tú eres, dice la Biblia. Lo más triste y sorprendente es que la gente tiene más fe en las cosas falsas y negativas que en lo verdadero. ¿Ha visto eso? Mire, pero está comprobado. Le tenemos más fe a las cosas negativas. Dice, no, es que me voy a morir. No, es que me voy a morir. Sí, el dolor que tengo, el dolor se empieza a hacer más grande. ¿Viste? Quizás es un cáncer el que tengo aquí. Empieza a sentir el cáncer, hermano. Y habla, ¿no? Y hasta el nombre le pone. Entonces lo que tú estás confesando es lo que tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque el sistema central nervioso, y está comprobado hasta científicamente, recibe directamente lo que tú hablas y lo procesa a todos los sistemas centrales del cuerpo. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, me voy a morir, el sistema central nervioso dice, díganle a todos que se va a morir. Me voy a debilitar, y el sistema central se va a debilitar y empiezas a sentirte, ay, estoy débil, ay, me voy a desmayar, ¡pum! Cae. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Es una ley que procesa de esa manera. Sí, pero es increíble, hasta la ciencia lo ha comprobado. Porque lo que dices con tus labios, eso recibes. Y aunque tengas las cosas ahí, ¿verdad? Y quizás uses medicina, que no es malo usar la medicina, sin embargo debes de declarar que por Cristo vas a ser liberado de eso. Sí, decláralo, háblalo, dilo. Y si es un ser querido, proclámaselo. Pero debes de aprender a hacer las confesiones correctas y así formar en tu vida una vida sólida de fe. Porque esa vida sólida de fe te va a permitir vivir incluso más años. Por eso se le preguntó a 100 ancianos que llegaron a los 100 años y le preguntaron cuál fue su dieta. ¿Por qué llegaron hasta ahí? Y ellos dijeron, en su mayoría, dijeron, no, ninguna dieta. Vivimos normalmente la vida como tenemos que vivirle, solo una cosa así. Confesamos que teníamos deseos de vivir. Y nos alegramos por ese deseo. Todos en su mayoría contestó eso. Proclamábamos, hablábamos de que las cosas pasarían y que los dolores los pasaríamos. Imagínense. ¿Por qué? Porque lo que digas con tus labios, eso recibes. Ahora, si yo constantemente estoy a todo asociándolo como una gran enfermedad, hay gente que solo enferma pasa por eso. Y a veces ni enferma está, va al doctor y le dice, no, si usted no tiene nada. No, si, ataque cardíaco, si casi me muero usted. Y no, le dice, su corazón está más fuerte que el mío, le dice el doctor. Pero ya sintió un dolorcito, ya, me explico, no es malo, por supuesto, ir y chequearse. No, eso, yo no estoy diciendo eso es bueno. Tener una revisión mensual, si es posible, correcto, eso vaya a hacerlo. Pero lo que trato de decir es que manténgase en una posición positiva delante del Señor. Lo triste y sorprendente entonces es que la gente tiene más fe en las cosas falsas y negativas que en lo positivo y verdadero. Tenemos más fe en que las cosas van a salir mal que las cosas van a salir bien. Acostúmbrese a decir, no, en el nombre de Jesús van a salir bien. Y agarre usted a su mujer, a sus hijos, y van a salir bien. Y aunque quizás, mire, hasta el último minuto. La fe es hasta el último minuto. Como les decía yo en el estudio pasado, hay que tener una fe sólida hasta el último minuto. O sea, porque hasta el último minuto opera la gracia de Dios.
Me quiero acordar del concepto de cómo es llegar al último minuto. Es decir, ¿se acuerda del ladrón de la cruz? La gracia hasta el último minuto lo salvó. O sea, uno debe de aprender a esperar hasta el último minuto. O cuando un ser querido se está muriendo, hasta que no se muera, no deje de esperar que Dios puede hacer un milagro, porque Dios lo puede hacer. Así esté, pero hecho bolsa el otro. Espere al último minuto. Señor, dice, yo creo, ya si tiene 80, 90 años, tampoco, no creo que tenga que esperar mucho. Pero imagínese que está un poco joven, ahí sí. Pero ya, usted quiere esperar el viejito de 90 años, 100 años, ya apenas camina. Ya él está para partir y estar mejor en la presencia de Dios. Pero también se puede hacer. ¿Por qué no? Si Dios le dio, hermano, añales a Abraham y a todos los que, hermano, vivieron en el pasado. Bueno, termino con 2 versículos que me dijo el Señor, con 2 versículos que el Señor nos diría a todos aquellos que estamos oyendo este mensaje. Lo sentí de esa manera. 2 versículos que tiene que apropiarse en su corazón. Se lo voy a leer. El primero, Marcos 9:23. Pero apropies. Dice, Jesús les dijo, como si puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Oyó bien? Todas las cosas son posibles para el que cree. Wow. O sea, no importa qué enfermedad sea, no importa qué circunstancia sea, no importa lo difícil que esté la situación en tu vida, no importa lo que estés enfrentando, confrontando, si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Es que este versículo es tremendo, hermano. ¿Oyó? Como si tú puedes. Todas las cosas son posibles. Wow. Para el que cree. Lo más difícil es que creer en eso. Porque van a haber voces a tu alrededor que van a decir, ¿para qué seguís creyendo? ¿Para qué seguís haciéndolo? Wow, hermano. Mire, es que tremendo. Si cree, todo puede ser posible. Yo no sé qué va a creer usted ahora, porque vamos a orar por algo que usted crea que puede suceder. Quizás esté enfermo, quizás ha adoptado una enfermedad. Pues este día vamos a orar para que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Yo también voy a creerlo. Dice, Señor, amén. Y nos vamos a unir acá. Porque aquí dice, mi hermano, y dice la palabra. O sea, el Señor mismo está hablando acá y diciéndonos, porque esas son las palabras de Jesús que escritas. Jesús le dijo, como si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces prepárense para pedir algo que para la mente y la vida quizás no sea factible obtenerla. Pero aquí me está diciendo la propia palabra de Dios que yo puedo obtenerlo. Usted que me está viendo por YouTube, prepárese para que en la oración usted se apropie de algo y lo meta a su corazón y diga, Señor, yo creo, y de hoy en adelante voy a confesar hasta que lo reciba. Y así nos vamos a apropiar, porque esta palabra es tremenda, hermano. Todas las cosas son posibles para el que cree. Quiere decir, Dios quiere que te rebustezcas en este día y hagas en tu corazón un cuartito en donde eso que estás pidiendo se haga sólido, y de esa manera el Señor se glorifique. Ahora está el otro versículo, Lucas capítulo 1 versículo 37.
porque ninguna cosa será imposible para Dios. Oigan, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Wow. Imagínense qué esperanza más gloriosa y linda, que se la diga a uno, aunque uno ya la sabe, pero que te la diga Dios directamente ahora y te la lea el siervo de Dios, porque te está diciendo que nada es imposible y que Dios puede obrar poderosamente, y vamos a pedirle que obre en aquello que necesitamos, porque hay cosas que necesitamos. Oh, qué maravilla, hermano. Yo no sé qué usted necesita, pero estos versículos son impresionantes, porque esto quiere decir que nada será imposible para Dios. Si pensamos bien, si creemos bien y si confesamos bien. Entonces empiece a pensar usted: Señor, mire, yo diría, esta es mi oportunidad. Sí, porque Dios está hablando. Yo cuando lo leía y escribía y decía: esto es lo que yo quiero decir para ustedes en este día. Y usted vino en este día exclusivamente porque Dios le quiso hablar de esta manera. Y aquellos que nos están viendo los dirigió para que pudieran oír este mensaje. Y quizás habrá alguien que ya perdió la esperanza en algo. Pero estos dos versículos son tremendos. Son claves. Y debemos de apropiarnos de ellos. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pero sí debemos, hermano querido, de pensar bien, creer bien y confesar bien. Y mantener lo que le dije, firme esa convicción, eso que hemos recibido hoy, y hacer como Jacob decía en su momento: no te suelto hasta que me bendigas, hasta que reciba lo que yo necesito. Pero note que al recibirlo usted, aquello como Jacob, ¿verdad? Ya no va a ser igual su vida, ya no va a pensar igual, no va a caminar igual, porque desde ese día Jacob empezó a caminar diferente, porque dice que el ángel lo tocó en su muslo y su cojera no se fue hasta que murió, hasta que partió con el Señor. Dice, adorando en un bastón. Mire cómo se fue él, hermano. Qué lindo, ¿no? Partió con el Señor, dice, adorándolo en un bastón. Así se quedó. Hermano, qué tremendo. Pero recibió. Le dijo: no te suelto hasta que me bendigas, porque tu palabra es real. Y hoy le voy a decir: Señor, tu palabra es real. Yo quiero que mi petición, aquella que te he pedido, aquella que anhelo, deseo, se haga una realidad. Aquella cosa que es imposible para la mente humana, imposible para que se realice. Pero aquí hay peticiones, y que me estoy recordando, porque muchas de ellas las he leído para orar por ellas. Las he leído para que Dios se glorifique, y aún mis peticiones están ahí también. Y le vamos a pedir por esas peticiones, porque nos está diciendo el Señor acá, y lléveselo en su corazón, como si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y le vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe. Claro, para lograr los resultados, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe para edificar una vida sólida, una vida que se conforme de esa palabra en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que usted va a pedir, o qué es lo que le va a decir al Señor. Yo quisiera que inclinara su rostro en este día,
Cierre sus ojos un momento, póngase en comunión con Dios y empiece a gestar lo que usted desea realmente. Empiece a pensar bien lo que usted necesita para que de esa manera Dios pueda glorificarlo. Solamente hágalo nada más así. Solamente piénselo y piense bien. Mientras yo oro por los que están ahí viéndonos, después oramos acá en el altar. Pero quizás al otro lado ahí de la pantalla, quizás Dios te dirigió en este momento a que oigas este mensaje. Sé que hay cosas difíciles que uno vive en la vida. Cosas que decimos, para esto no hay remedio. Y en verdad hay enfermedades que no tienen remedio. Pero por eso vino Cristo, para poder hacer milagros, sanidades y maravillas. Y este es un buen día para que se glorifique. O quizás otra circunstancia, estás metido en un gran problema. O quizás nunca has recibido a Cristo y quizás nunca experimentaste la fe en Él. Quizás fuiste a muchos lugares, a la brujería, a la hechicería, a lugares que no son agradables a Dios y nunca tuviste una respuesta. O quizás como aquella mujer que estuvo 18 años por un espíritu de enfermedad que la tenía postrada y no podía recibir su sanidad. Pues hoy ha llegado el tiempo, el día, porque aquí dice su palabra, aquí nos muestra su palabra que nada hay imposible para Dios. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Tan solo darte un lugar de creer en este momento. Y tomarte, apropiarte como Jacob y decir, Señor, aunque me muera, voy a creer en ti. Como te leí, Apocalipsis 2:10. Retén firme la corona. Y aunque quizás como muchos perdieron la vida, sin embargo se mantuvieron en fe. Pero ahora nosotros a través de ellos estamos recibiendo, porque la fe de ellos fue fuerte y por esa razón ahora estamos con convicción nosotros y ellos recibirán una mayor gloria. Porque la verdad que la vida es 70, 80, lo más robusto, dice aquí en esta tierra. Pero la fe es lo que nos hace vibrar, la que nos hace mantenernos firmes, lo que nos hace mantenernos alegres, felices, contentos, porque creemos que Él se glorifica y lo ha hecho por generación. Por eso en este día te invito a que recibas a Cristo. Y que quizás has probado muchas cosas, pero quizás nunca has probado a Cristo realmente. Yo no hablo de religión, no. O sea que no hablo de que tienes que hacer algo, tienes que pagar algo para hacerlo, no. Simplemente creer. Porque para el que cree todas las cosas le son posibles. No tienes que hacer nada. Simplemente apropiarte, decir, Señor, yo creo en tu palabra. Si tu palabra lo dice, yo me aferro a ella. Y Dios se ha de glorificar. Si quieres repetir esta oración, di, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo en el nombre de Jesús. Y ahí, si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro que hoy empieza el proceso. Y dile, Señor, yo creo. Sé que no hay posibilidades humanamente hablando, pero he oído tu palabra a través de este predicador. Y ahora quiero, Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Y Él lo va a hacer. Solamente apropiate, tómala a la vida. También tú que estás caído ahí, te has apartado. Este es el tiempo para que tú vuelvas y vuelvas a creer de nuevo, porque Dios restaura y levanta. Vamos a orar y después voy a orar por el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por cada uno de aquellos que se está acercando a ti, Señor. Tú conoces la situación, la circunstancia que hay en su vida. Pero hoy has hablado a través de tu palabra y tú has dicho claramente, Señor, que para el que cree todas las cosas le son posibles.
Pues yo me uno con aquellos que están creyendo en este momento. Quizás están en un hospital, quizás están en un lugar privado, aún en la cárcel, aún allá, Señor, en lo más remoto. Pero hoy me uno, Señor, para que según aquella necesidad que está pasando, allá en aquel lugar, Señor, tú te glorifiques de una manera poderosa. Y que podamos testificar que tú eres verdaderamente real, porque lo eres. Padre, en el nombre de Jesús, suelto una palabra de liberación, de sanidad para aquellos que lo necesitan, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo dolor en la cabeza, todo dolor en el corazón, arterias tapadas se destapan, dolores en el hígado, en los pulmones, en el estómago, en las articulaciones, en los huesos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, toda diabetes tipo 1, tipo 2, ahora en el nombre de Jesús se va. Se regula la sangre a lo normal. Todo cliricerio alto ahora en el nombre de Jesús baja a su normalidad. Toda presión, Señor, alta y baja en el nombre de Jesús. Declaramos que se normaliza todo problema en los ojos, en el cerebro, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora se arregla todo aquello que afecta, Señor, y está afectando la columna vertebral. Ahora mismo declaramos que se vuelve normal en el nombre poderoso de Jesús. Huesos, Señor, destruidos ahora se forman. Pies planos ahora en el nombre de Jesús se vuelven normales. Para la gloria y la honra de tu nombre, en esta noche nos apropiamos de tu palabra. Declaramos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y por eso declaramos de esa manera, Padre. En el nombre de Jesús soltamos esta palabra aquí por este canal que nos has permitido salir, Señor. Y así, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, oiremos testimonio de esto que tú estás revelando en este día. Para la gloria de tu nombre te doy gracias. En el nombre de Jesús, reciba ahí. Amén y amén.